Sí. Bueno, Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. El audio está bien. Ahora sí estamos ya grabando la clase y empezamos entonces con la ayuda de Dios. Vamos a ver capítulo 10, que es el misterio de la piedad. Y nos quedarían como 2 capítulos más de esta clase, de este primer bloque de estudio, ¿no? Entonces, el misterio de la piedad. Es importante que tengamos en cuenta esta palabra, ¿no? Misterio de la piedad. Misterio de... Primero Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque, como dice la palabra, es un misterio que solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios puede revelar a través de la palabra. Entonces, ¿en qué consiste el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este tema vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos enunciados. Dice, Dios fue manifestado en carne. Estamos hablando del verbo que se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, es decir, a todos nosotros, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, vamos a ir haciendo un paralelo, la diferencia entre el verbo, Jesús y Jesucristo. Amén. Si hay alguna pregunta, la pueden ir haciendo. Me llama mucho la atención anterior que dice que creído en el mundo. Creído en el mundo, pero ¿será que todo el mundo ha creído en Jesús, en el verbo hecho carne? ¿Ustedes qué dicen? No, todo el mundo no ha creído. Yo pienso que sí. Alguien dijo yo pienso. ¿Quién piensa que sí? Alba Pinzón. Alba Pinzón, muy bien. Yo pienso, pastor, porque yo estuve en la Iglesia Católica y en la Iglesia Católica también se cree que Jesús era Dios prácticamente, ¿no? Entonces, yo pienso que ellos no hacen como la diferencia muy grande y creen que, y pues sí creen de esa manera. Bueno, aunque la gente no ha conocido a Jesús como el Evangelio, pero yo creo que todo el mundo sí ha creído en Jesús, porque la palabra lo dice. Si no lo dijera, pues podríamos decir que no, pero ¿en qué forma la gente ha creído en Jesús? Porque dice, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Mire, en cualquier parte que usted vaya y le decimos en qué fecha estamos, en el 2021, ¿de qué era? De la era cristiana, después de Cristo. Y si se estudia acontecimientos que fueron antes de Jesús, dice, esto sucedió 300, 500, 1000 años antes de Cristo. O sea que en cierta forma, la gente sí ha creído en Jesús. ¿Sí? Lo que pasa es que algunos no lo creen como el Salvador, como el Redentor. ¿Sí? Creen en él como un profeta para muchas religiones y para muchas personas ven a Jesús como un profeta nada más. Y de hecho era profeta porque estaba profetizado que en medio del pueblo iba a levantar un profeta como Moisés y que a él oirían. Y de hecho todo lo que está aquí, por eso es que es un misterio. Todo se cumplió y todo se ha dado. Dice creído en el mundo, recibido arriba
en gloria. Entonces ahora sí seguimos con el cuadrito. Vamos a ver las diferencias entre el Verbo, Jesús y Jesucristo. Este cuadrito nos ayuda mucho para nosotros poder explicarle a las personas que no conocen. No sé si se está viendo bien. Entonces lo primero que vemos es el Verbo, Jesús y Jesucristo. El Verbo era Dios en el cielo. Bueno, y en la tierra también, porque la presencia de Dios estaba en todo lado, ¿no? En todo lugar donde Dios estaba, pues estaba el Verbo, porque era Dios. Jesús era hombre en la tierra. Y Jesucristo dice que 8 días después de que Dios lo resucitó, hasta la eternidad. Esos 8 días aproximadamente, ¿no? 8 días, que fue el tiempo que Jesús estuvo con los discípulos antes de ser glorificado, antes de subir al cielo, porque Él subió, fue glorificado, recibió el puesto que tiene, el nombre que es sobre todo nombre, y vino a la tierra y estuvo alrededor de 40 días con los discípulos. Entonces, el Verbo, desde la eternidad hasta el año 1, antes de la era cristiana, era el Verbo. Porque pues, se ha tomado como el año 1 antes de la era cristiana, porque pues se toma la era cristiana como desde el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, desde el momento en que Él viene y es engendrado en María, Verbo. Jesús, desde el año 1, antes de la era cristiana, o sea, desde que fue engendrado, hasta el año 33 después de la era cristiana, fue Jesús, el hombre Jesús. Y Jesucristo es el hombre hecho Dios en el cielo y en la tierra. ¿A partir de cuándo? De que fue glorificado. ¿Sí? Se cree aproximadamente 8 días después de que fue resucitado, hasta la eternidad y por la eternidad. ¿Sí? Será Jesucristo, el hombre hecho Dios. El Verbo es espíritu. ¿Sí? Por eso no lo podíamos ver, es espíritu. Jesús es carne, sangre, agua, tierra, huesos, alma, cuerpo y espíritu. Jesucristo sigue siendo, es carne, sangre, agua, tierra, huesos, alma, cuerpo y espíritu, pero glorificado, incorruptible, celestial, en honra, gloria y poder. Es decir, tiene todos los atributos de Dios, pero es físicamente un hombre. El Verbo es un nombre propio. Aquí hay mucha controversia, ¿no? Y algunos discuten, ¿no? Porque en la Biblia la mayoría de estudiosos dicen que el Verbo es la palabra y que esa palabra, al decir verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, pero nosotros, ¿sí? Qué pecado. Hablamos. Gracias, lo mismo. Hermana Dora, no le oí bien lo que está preguntando. Ay, no, pastor, qué pena, fue que me hicieron una llamada y yo dije que estaba en clase. Bueno,
Hermana Marta Rodríguez, Dios le bendiga, bienvenida a la clase. Pastor, buenas noches, me alegra mucho verlo. Presento mis disculpas por no haberme conectado antes. Bueno, entonces, nosotros vemos en la Biblia que el verbo es un nombre propio, es el nombre de esa persona. Ah, ya. O sea que Jesús es el verbo. Bueno, Ay, se dañó esto. No, Jesús también es nombre propio. Ay, ¿qué pasó? Parece que se dañó. Ay, sí, buenas noches, hermana Dorita. Sí, a mí tampoco me... Hermanita, buenas noches, ¿cómo está? Yes. Sí, me Bien, sí, señora, no veo tampoco nada. ¿Qué sería? Yo creo que se le cayó al pastor el internet. Sí, hermanita, permítanos un segundo que es que se cayó el internet, entonces por eso está así. Ay, bueno, sí, señor. ¿Qué más, hermanita Marta? Bien, mucho mejor. Su merced, ¿cómo le fue? Bien, sí, señora, aunque llegué, estaba un poco malita, pues afortunadamente nada grave. Por ahí que me picó una medusa, pero Ay, sí, bueno, Dios le bendiga. ¿Me oyen? Sí, señor. señor. Sí. Ah, ¿y están viendo mi pantalla? No, señor, te vemos a ti. Bueno, entonces es que sí, se me cayó el internet por un momento y me bloqueó todo. Pero creo que ahora sí. Sí, señor. Ya, sí, señor. Bueno, no sé si se está grabando. Permítame un segundito yo. ¿Sí se está grabando? Sí, señor. Bueno, pero entonces sí vamos. que se recortó lo que estaba escrito antes, Ahí va. ya hasta la eternidad. Sí. Entonces íbamos acá, en el verbo. Ya, Nosotros encontramos en la Biblia que el verbo no se refiere solamente a la palabra como tal, ¿sí? Aunque quiere decir palabra, significa la palabra o palabra, verbo. Pero nosotros lo comprobamos es en Apocalipsis, ¿sí? En Apocalipsis habla del verbo de Dios, dice, y su nombre es el verbo de Dios, hablando de amén. Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí comprobamos de que realmente es el nombre de esa persona, el verbo. Porque dice que tenía escrito en un cinto el verbo de Dios. Jesús es un nombre propio, es decir, el nombre de esa persona. Jesús significa Salvador. Y eso es bien importante también tenerlo en cuenta porque hay muchas iglesias que quieren judaizar y entonces dicen que no se debe decir Jesús porque el nombre no es Jesús, ¿sí? Pero lo que vemos es el significado de lo que representa. Y Jesús quiere decir Salvador. Josué también quiere decir Salvador, o sea que también se llamaría Josué, porque es lo que significa el nombre. Jesús significa Salvador y es el Evangelio. El Señor Jesucristo es un nombre propio, el nombre de esa persona y la deidad hace parte de Dios. Perdón. El verbo es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, todos los atributos de Dios en el verbo. Pero en Jesús es limitado por el cuerpo, igual que nosotros hoy. Estamos limitados al espacio, al tiempo y a la incredulidad de las personas. ¿Sí? Estamos limitados. Igual Jesús, en estos 33 años, fue un hombre limitado igual que nosotros. Hoy, Jesucristo
vuelve a tener las mismas cualidades del verbo: omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, todos los atributos de Dios, porque le fue devuelta el lugar que había dejado. Era una persona de la deidad, ¿sí? La deidad. Es importante, aunque nosotros hablamos de Trinidad, pero en la Biblia no aparece la palabra Trinidad como tal, ¿sí? Entonces algunos se pegan de ahí para discutir, pero sí da la idea porque dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Entonces está la idea de 3. Por eso se habla de Trinidad, pero la palabra como Trinidad, como tal escrita, no está. Entonces, para evitarnos esos problemas de discutir con algunas personas que se pegan de ahí, es mejor decir deidad. Es una persona de la deidad, ¿sí? Y de hecho, pues nosotros ya sabemos que son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya al explicarlo o enseñarle a la persona. Jesús fue el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo y el siervo. Jesucristo sigue siendo una persona de la deidad, así como lo era el Verbo. Sigue siendo, ¿sí? Una persona de la deidad. El Verbo es inmortal, porque Dios no puede morir. Por eso tenía que ser Jesús el hombre para que pudiera morir. Jesús fue mortal. Hoy Jesucristo es resucitado y vive para siempre. Es inmortal. Después de que resucitó, ya no muere, porque tiene todos los atributos de Dios. Es Dios. El Verbo, nadie lo vio jamás. Me gustaría que leyéramos Juan 1:18, porque acá no incluí los versículos porque los cuadros son muy pequeños. Entonces, esa es la razón. Pero me gustaría que leyéramos Juan 1:18. ¿Lo leo, pastor? Bueno, Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿sí? Este dice que a Dios nadie lo vio jamás. Solo que Jesucristo o Jesús, que fue el Verbo hecho carne, lo dio a conocer, ¿sí? Pero a Dios nadie lo vio jamás. El Verbo nadie lo vio. Jesús fue visto por muchos, por todos los contemporáneos, sus familiares, fue visto por muchos, ¿no? Fue visto por muchos también, Jesucristo y Jesús, porque una vez que Jesucristo vino a la tierra, se presentó a los discípulos y muchas personas lo vieron. El Verbo no puede ser tentado. Jesús fue tentado en todo por los hombres y por el enemigo. Jesucristo no puede ser tentado. El Verbo no salva. Jesús sí salva, porque para eso fue que vino y por eso dejó de ser el Verbo. Jesucristo no salva, porque ya está en la condición de Dios. No sé si acá queda claro, y si no, pues es bueno que usted pregunte. Pastor, ahí uno podría decir, por ejemplo, el Verbo no salva, Jesús Sí, sí salva, Jesucristo pues no salva, pero entonces ahora él es el juicio, ¿sí? sí. Jesucristo ya hoy, como Jesucristo, el hombre hecho Dios, no salva, sino que nos sigue salvando es Jesús.
Sí. porque fue el que murió y pagó el precio. Mm, Entonces, pero eso hay que entenderlo bien. Pero si es el mismo Jesucristo, sí, pero yo no puedo venir hoy, que eso es lo que está sucediendo con muchas iglesias que hoy vienen delante de Jesucristo, viendo el hombre Dios o el hombre hecho Dios para pedir salvación. mm. Pero para poder ser salvos nosotros tenemos que regresarnos a Ir a 2000 años Jesús. atrás, a Jesús el hombre, que Amén. sufrió, que fue maltratado, que fue despreciado, menospreciado, condenado, pero sin pecado, que fue condenado y nos salvó. De la salvación es únicamente viendo a Jesús el hombre. Pastor Jesús, también se puede decir que con respecto a la parte de Jesucristo que nos salva, también se puede decir que nos salva Jesucristo por lo que no ha sido coronado como Rey de Reyes, sino todavía tenemos que dirigirnos a nuestro Señor Jesús. Pues no es porque no haya sido coronado, porque aunque sea coronado tampoco salva, sino que es coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el sacrificio de salvación tenemos que verlo siempre en estos 33 años. Y nada más. O sea, Y nada como más. hombre, ¿no? Como el Sí. hombre que, o sea, se hizo hombre igual Ajá. como uno de nosotros. Para poder nosotros recibir la salvación tenemos que ver el sacrificio, conocer el sacrificio, entender el sacrificio, aceptar el sacrificio y recibir a Jesucristo o a Jesús. Sí, eso es lo que nos hace salvos. Pero si una persona hoy ve al Salvador como Dios o el hombre hecho Dios, entonces está menospreciando y está dejando por fuera todo el sacrificio que hizo siendo Sí. hombre. Ajá. No sé si está claro hasta ahí. Sí. O sea, Bueno, que cuando Yesir, buenas nosotros, noches, Dios le bendiga. o sea, que cuando escuchamos, pastor, cuando escuchamos que se dice Jesucristo, ven Señor Jesucristo, salva a tu iglesia, ahí es una manera que está mal Mal pronunciada. expresado. Sí. Bueno, sí y no, dependiendo a lo que está pensando, porque es que muchas cosas, a veces uno está pensando una cosa y dice otra, pero en Apocalipsis dice, sí, Señor Jesucristo, ven pronto, pidiendo salvación, pero está pidiendo es el recoger la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿quién va a venir a recoger la iglesia? Jesucristo. Mm, Pero ahí en ese recoger la iglesia, ahí no salva a nadie, no. sino que las personas ya son salvas, El que ¿sí? cree en él, Porque si no, entonces todo el mundo tendría esa oportunidad de, bueno, oye, sonó la trompeta. La Biblia dice que solo los que van a ser transformados, levantados, la vamos a oír. Entonces sonaría la trompeta, ay, Señor, espéreme, perdóneme, ya, lléveme de una vez, ¿sí? Pero es que él ahí ya no viene a salvar a nadie Sino a de la recoger. condenación en el infierno, viene a recoger la iglesia que ya ha sido salva creyendo en este periodo de los 33 años de Jesús. Pastor Jesús, dos cositas, Sí. inquietudes que tengo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos, está Dios Padre, está Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesucristo no, Está el el, verbo, el ¿Perdón? verbo. el verbo, Dios Padre, creador, porque tampoco era padre, porque Dios no era padre en el cielo, y el Espíritu Santo, que los tres son Dios. El verbo es Dios el creador que conocemos como Padre hoy, O sea, es Dios y el está- Espíritu Santo es Dios. estaba Dios el Creador, estaba el Espíritu Santo, Sí. ¿y sí, cuál es y el otro es el Sí. verbo? El verbo. Entonces, ahí está lo que estábamos hablando, que esto es un misterio. Por eso estamos hablando del misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne.
¿sí? Entonces, por eso es que cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está hablando de hacer un ser tripartito. Entonces nosotros tenemos tres partes, una es el cuerpo, lo físico, el alma y el espíritu, ¿sí? Que son indivisibles y somos una sola persona, ¿sí? Entonces, por eso es que somos parecidos a imagen de Dios, ¿sí? Que estaba Dios, el Verbo y el Espíritu Santo, pero los tres eran Dios. O sea que lo que de pronto uno ha recibido, que ha sido enseñado que es Dios, que estaba Dios, Jesús y Jesucristo, Jesús y el Espíritu Santo en este pasaje de Génesis 1:26, no es cierto. No, no porque Dios ahí no había sido Padre. La gente conocía en el Antiguo Testamento a Dios como el Señor. Pero una vez de que es engendrado el Verbo en María, a través del Espíritu Santo, Dios es Padre. Por eso es que Jesús viene a enseñarnos y que veamos la diferencia entre ver a Dios como el Señor y a verlo como Padre. Pastor Jesús, en ese cuadrito que dice era Dios en el cielo, donde habla de era una persona de la deidad. Sí. Cuando se habla de esa parte, su merced habla que no es la Trinidad, porque la Biblia no habla de la Trinidad, ¿cierto? Sino de Dios Sí. Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Sí. Pero es igual, pastor, muchas veces uno dice, no, es que la iglesia X es de sana doctrina, pero el hecho Sí. de que hablen de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo no quiere decir que sea sana doctrina. Claro. Y de hecho, según el conocimiento humano, todas las iglesias son de sana doctrina, ¿cierto? Oye, sí, usted diría, no, yo pertenezco a una iglesia que no es de sana doctrina. No, yo soy de sana doctrina. Le preguntamos a Marisol y dice, no, yo soy de sana doctrina. Y le preguntamos a un adventista, dice, yo soy de sana doctrina. Le preguntamos a un testigo de Jehová y dice, yo soy de sana doctrina. O sea, todo mundo, según su propio concepto, es sana doctrina. Y nosotros hemos encasillado a las iglesias. ¿Usted cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ah, bueno, listo. Somos sana doctrina. ¿Sí? Porque se cree en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia católica cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la iglesia católica es sana doctrina. No. ¿Sí? Entonces, es un concepto que nosotros tenemos que eliminarlo de nuestra cultura cristiana evangélica. ¿Sí? ¿En qué consiste la sana doctrina? Pero sí hay, según algunos parámetros bíblicos, en qué consiste una sana doctrina. Hermano Yesid, ¿recuerda leído alguna vez? Amén, hermano. Buenas noches. No los he saludado, qué pena, hermano. Dios los bendiga. Me conecté tarde porque estaba malo, o sea, no tenía internet. Pero sí, hermano, acerca de la sana doctrina, son sanas enseñanzas, y la sana enseñanza es todo lo que es conforme a la Biblia, que no se mueve de allí, ni se le coloca argumentos humanos. O sea, es la sana enseñanza, la sana doctrina. Y pero como hay un dice pasaje que es muy claro, que dice que visitar a las viudas, ¿cierto? sí, señor, está en Santiago. A los huérfanos, Sí, y hay señor. una lista ahí. No sé si el hermano Yesid lo puede buscar. Sí, aquí en Santiago. Míralo. Dice visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y Pero guardarse lea, sin por favor, mancha del mundo. unos dos versículos antes que dice, hermano. ¿Cómo, pastor? Unos dos versículos antes, ¿qué dice? ¿Cómo está, de qué está Dice, hablando? si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, dice, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulación y guardarse sin mancha el mundo.
¿sí? Entonces ahí, Lo que se menciona. ahí vemos una luz de lo que podría ser una sana doctrina, ¿no? Y en la Biblia encontramos varias cosas, pero no tenemos que encasillarnos si la persona cree Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no podríamos decir si una persona que cree eso es de sana doctrina, ¿ya? Pero entonces, lo que decía para los hermanos que se acaban de conectar es que el concepto o la palabra Trinidad como tal no existe en la Biblia. De hecho, los unitarios son de las cosas que más atacan es eso, pero sí está la idea, porque habla del Verbo, habla del Padre, habla del Hijo, del Espíritu Santo, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Entonces, en lo posible, Amén. nosotros no utilizar la palabra Trinidad, sino deidad, Deidad. deidad. ¿Y cuántos conforman la deidad? Amén. Es Eso iba a preguntar, sí, pastor, porque pues para uno reemplazar esa palabra que no está en la Biblia, sería bueno que hablar deidad, decir deidad, claro, deidad. ¿Y cuántos forman la que deidad? sí es bíblico. Tres. Y entonces ahí sí ya tiene un sustento bíblico, que tres son los que dan testimonio del cielo. ¿Sí? Entonces, en la deidad. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces, el Verbo no salva, Jesús sí salva, y Jesucristo no salva. Pero ya lo entendimos por qué no. Amén. Bueno, el Verbo tuvo parte en la creación. Dice que fue creado por Él y para Él. O sea, que el Verbo estuvo presente en la creación. Jesús, el Salvador, el Redentor, la propiciación, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio, la víctima, la luz, el pan de vida, la puerta, la vid verdadera, el postrer Adán, el unigénito de la Virgen María y del Padre, el primogénito de la Virgen María y del Padre, el profeta, el ungido. Entonces, todo esto está representado y es Jesús, en la persona de Jesús. Jesucristo, sumo sacerdote. Dese cuenta que acá como Jesús no fue ni siquiera sacerdote. Pero como Jesucristo sí, sumo sacerdote, abogado, fiador, mediador, obispo, pastor de los pastores, único rey en el milenio, juez de vivos y muertos, el día del juicio, cordero inmolado, la lumbrera, rey de reyes y señor de señores, intercesor, sumo sacerdote. Ah, bueno, ya lo tenía acá, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. No sé si en esto de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec está claro o hay alguna pregunta. Porque Sí, algunos pastor, ven a Melquisedec en lo como del orden de Jesús. Melquisedec. Aló. Es que ahí sí, por favor, me podría explicar un poco más sobre eso del orden de Melquisedec. En alguna ocasión yo escuché a personas católicas diciendo que cuando un sacerdote de la Iglesia Católica se retira, Lo recuerdan y eso es lo siempre que va a está. ser sacerdote. No se entiende. Se dañó Hermana el Pastor, ¿me Marta, escucha? casi no se le entiende lo que dice el audio un poco malo. Al Sí, pastor el internet también acá le está por acá. recortando las palabras. Entonces, sí. Sería bueno que los micrófonos no vayan a hablar o No no se se distorsione el entiende. sonido. Perdón, pastor, nada se está entendiendo. Ay, no me digan. Hermana Alba, hermana Marta, cierren sus micrófonos. Ahora, a ver si ahora sí. Listo.
Ahora sí me oyen, uno solo que prenda el micrófono y me diga si me oye. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Ahora sí. Sí, lo que pasa es que si dejan los micrófonos abiertos se hace retorno y entonces no se oye. Entonces, la hermana Marta decía que sí le gustaría hablar porque dice que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En estos días he estado oyendo unas enseñanzas de un pastor por internet y pues tomando los conceptos bíblicos, entendiendo, estaba bastante equivocado, ¿no? Porque cuando habla de Melquisedec, habla en Génesis, ¿no? Y habla de cuando el patriarca va y recupera pues a sus familiares y a su pueblo y todos los que se habían llevado presos, 5 reyes, y los trae y dice que salió un personaje, ¿sí? Que se llama Melquisedec, rey de Salem o rey de paz. ¿Qué significa? Y dice que sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces algunos han dicho que ese era Jesús que ya había venido. Entonces, por un momento miremos desde esa postura que era Jesús. Entonces, si él era Jesús, entonces habría muchas contradicciones en la Biblia. ¿Sí? Porque ¿cómo adquirió el cuerpo sin ser engendrado? ¿Sí? Y para hacer tenía que ser engendrado en una mujer, para que naciera Jesús, que naciera ese hombre, Jesús. Y tenía que crecer. Entonces, ya estaríamos hablando de una tercera o cuarta venida de Jesús a la tierra. ¿Sí? Entonces, algunos enseñan que era Jesús, pero no tiene respaldo bíblico. Cuando está hablando de Melquisedec, que no tenía padre, ni madre, ni genealogía, se está refiriendo al orden sacerdotal. Y si usted lo confirma en Hebreos, lee, estudia Hebreos, es donde hace referencia. Entonces, está hablando de que Jesús no tenía derecho a ser sacerdote, porque era de otra tribu. ¿Sí? Hablando de los sacerdotes del pueblo de Israel, que nunca hubiera sido sacerdote, porque era de otra tribu, no era levita. Entonces, a lo que está hablando es de que había un hombre en la antigüedad de que Dios directamente lo nombró sumo sacerdote para que interviniera a favor del pueblo, ¿sí? Así como Dios levantaba a los profetas, así como Dios levantaba los jueces para gobernar a Israel, así como Dios siempre ha buscado una persona para que sea intermediario, buscó a ese hombre, Melquisedec, y aparte de que era rey, era sumo sacerdote, era el que dirigía y unía al pueblo con Dios y le manifestaba al pueblo lo que Dios decía. Entonces, bajo esa orden sacerdotal, y ese sacerdocio dice que permanece para siempre. Entonces, por eso hace referencia de Jesús. Viene Jesús y ¿quién lo nombra sumo sacerdote? ¿Quién lo nombra sumo sacerdote? Dios. Por eso dice que fue nombrado según el orden de Melquisedec. Y esos son los dos sumos sacerdotes que aún permanecen. ¿Sí? El sacerdocio de Melquisedec, porque es eterno, porque Dios lo nombró sumo sacerdote, y Jesús. ¿Sí? Entonces es bajo esa orden de Melquisedec. Pero Melquisedec sí era un hombre mortal. Más adelante, tantos años, murió y está con el Señor. Y su cuerpo estará en la tierra esperando la resurrección. Solo que este Jesús, que conocemos como Jesucristo, hoy es
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No sé si quedó claro. Dentro de la Iglesia Católica hay muchas órdenes sacerdotales y por eso así los que son católicos, yo nunca fui católico, pero he oído, están los jesuitas, están los franciscanos. Entonces, cuando tienen sus seminarios y el sacerdote se ordena bajo esa orden, ¿sí? Sacerdotal propia de la Iglesia Católica. Y donde vaya dice, no, yo pertenezco a la orden tal de sacerdotes. Es como para tener una idea. Entonces, los sacerdotes que habían dentro del pueblo de Israel al servicio de Dios pertenecían a una orden. ¿Qué orden era, hermano Yesí? Del pueblo de Israel habían varias órdenes pues lo que he visto, por ejemplo, Zacarías, el papá de Juan, era de la clase de Abía, no sé si era la misma orden, no sé, pastor. Dice que Zacarías era de la clase de Abías, Sí. algo así. O sea, de esa descendencia. Pero todos venían de una tribu. La tribu de Ah, sí, Leví. señor, de la tribu de Leví. De la tribu de Leví. O sea, Sí, tenía que señor. ser de la tribu de Leví, pero esas mismas tribus habían familias. ¿Sí? De la familia de Aarón. De la familia de Aarón. Habían sacerdotes y después de que esos pasaron, pues seguían otros en orden ahí, pero todos pertenecían a la tribu de Leví. Y no podía existir un sacerdote que no fuera de la tribu de Leví. ¿De qué orden era? ¿De qué familia? Sacerdotal. Entonces, pero Jesús dice que nunca hubiera sido sacerdote bajo esa orden. Por eso es que él fue nombrado según el orden de Melquisedec. El que nombró a Melquisedec lo nombró a él, sumo sacerdote. Y es un sacerdocio inmutable. El sacerdocio levita era mientras la persona vivía. Y esa persona moría y ahí se acababa el sacerdocio. Mientras que con Jesús no. El sacerdocio permanece. ¿Por qué permanece? Porque Jesús está vivo. Jesucristo está vivo y permanece para siempre bajo esa orden. El que nombró a Melquisedec, nombró a Jesús. No sé si quedó un poco más claro. En alguna ocasión, pastor, escuché una prédica acerca de lo que su merced habla, y es que lo tomaban como dicen Hebreos, que dice que porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos, pero lo tomaban era por la línea de los diezmos. O sea, que había que diezmar porque él era el sacerdote y como tal era el mismo Jesucristo. Escuché una prédica hace algunos años y yo, o sea, quedé como con esa duda yo, pero ¿cómo así? Sí, de hecho es una de las bases que nosotros tenemos para diezmar, es reconociendo a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues al Señor Jesucristo hoy, ¿no? Que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, vemos que el patriarca dice que diezmó aún por los hijos de él antes que nacieran y le dio los diezmos a Melquisedec, reconociéndolo como el sumo sacerdote de Dios, directamente de Dios. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros también diezmamos, es reconociendo a Jesucristo como el sumo sacerdote que vive y permanece para siempre. Y bueno, y hay algo, después que hablemos del diezmo, pues hablamos un poco más. Pero esa enseñanza no está fuera del orden. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Sí? ¿O todo está bien claro? ¿Está claro como la noche? Pastor, sí, Sí. quiero hacer una pregunta. O sea, a Jesucristo, el Señor Jesucristo, porque, bueno, en el cuadrito vemos Jesús Salvador, ¿cierto? Sí. Y o sea, ese título se lo podemos colocar también al Señor Jesucristo, porque hay versículos que dicen a Jesucristo nuestro Salvador.
también le podemos colocar este título al Señor. Sí. Por eso digo que hay que entenderlo, ¿no? O sea, es que a veces nosotros pensamos una cosa y decimos otra. Pero entonces la idea es que nosotros lo que hablemos esté basado y cimentado en la palabra y escrito en nuestro corazón, entendiéndolo. ¿Sí? Por ejemplo, en la vez pasada que hablábamos de la oración, veíamos que hay palabras que se utilizan en la oración que no son correctas, pero uno lo hace de buena voluntad. Entonces, yo tengo un amigo o un familiar que es inconverso y que es malo y que uno lo ve que es duro, entonces empieza a orar por él y en mi mente y en mi corazón quiero que Dios lo confronte, el Espíritu Santo toque el corazón, ¿cierto? Lo llame al ministerio, al arrepentimiento, eso es lo que yo quiero. Pero con mi boca digo, Señor, quebrántalo. ¿Sí? Y la palabra quebrantar es matar, destruir. Entonces, en mi mente y en mi corazón tengo de que sea Dios a través del Espíritu Santo ministrando la vida, tocando el corazón de la persona. ¿Sí? Pero digo, es quebrántalo. Y gracias a Dios que no nos oye esas oraciones, porque si lo hiciera como nosotros lo pedimos, Señor, quebrántalo, pues lo mataría, lo destruiría, Lo mataría, sí. ¿cierto? Entonces, basado en esto, es que digo, nosotros para salvación, para que cualquier persona sea salva, tiene que ver es a Jesús, el hombre, en la condición de hombre para poder ser salvo. Pero si se ve a Jesucristo hoy, de hecho nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Ya nos salvó, si hemos venido pues arrepentidos, ¿no? Ya nos salvó. Pero si una persona nueva viene hoy y ve a Jesucristo, el Dios hecho hombre, y lo va a ver como Dios, no tiene opción de salvación, porque no va a ver el sacrificio de una persona, sino porque de hecho yo pensaba eso hace muchos años, antes de conocer el Evangelio, y decía, pero no, es que cómo le van a exigir a uno siendo como Jesús y Jesús era Dios, o sea, no se pasen de exigirle a uno, ¿no? Se pase, Claro, pastor, no se pase, como si es que él era Dios. Pues a él le quedaba fácil decirle al diablo, váyase de aquí, no me tientes, pues era Dios. ¿Sí? Entonces, claro. siempre lo había visto así. Pero cuando logré entender de que Jesús, esos 33 años, no era Dios, sino era el hombre, el Hijo de Dios con naturaleza divina, pues eso fue lo que me puso a pensar, si él pudo, yo puedo, porque él ya venció, ¿sí? Y él nos dio testimonio y dijo, para que así como yo hago, ustedes hagan. Entonces, cuando yo veo a ese hombre, es que puedo ser salvo, ¿sí? En ese espacio. Amén. Sí, Señor. Entonces, seguimos. Entonces dice que grande es que, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? O sea, el verbo se manifestó en carne. Dice justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Entonces, estas 4 partes que vemos acá, 4 renglones, hacen y están hablando ya de Jesús, el hombre. El primero, Dios fue manifestado en carne, está hablando del verbo. Recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Entonces, en esto consiste el misterio de la piedad. Dios, o sea, el verbo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Está hablando del hombre Jesús. Recibido arriba en gloria,
el Señor Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, era en forma de Dios, tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces, hay cosas que a mí no me gustan hacer, pero las hago porque no hay otra forma, ¿no? Que es este triángulo así. Porque esto lo utilizan mucho los masones también, con un ojo en la mitad y todo eso. Pero la idea es que entendamos. Entonces, Dios, ¿sí? Son 4 letras. El nombre que él dio que nadie lo podía pronunciar. Es el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, la unión de los tres hacen esa deidad de Dios. La unión de los tres. Entonces, el Creador, Génesis 14, 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Éxodo 3, 13, 16 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y él respondiendo, Dios a Moisés dijo, yo soy el que soy. O sea, no hay otro fuera de mí. Yo siempre he sido, he existido. Yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces, en este pasaje es muy claro de que no hay otro Dios. Yo soy el que soy. En otro pasaje dice el gran yo soy. O sea, no hay otro. Pero ¿cómo? No, díganles que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y eso nos lleva a pensar de que estos personajes no tenían otros dioses, sino que creían en un único Dios, en el único. Por eso él dice, mire, yo soy el Dios de ellos, de los que ellos hablaron. Juan 1, 1 y 2 dice, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, el verbo era en el principio con Dios. Juan 5, 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tomando este versículo nos da la idea de que son 3.
Y de ahí pues que se dio el nombre a la palabra Trinidad. Pero la palabra Trinidad no existe, entonces ellos tres hacen parte de la deidad. Juan 1:1 dice en el principio, o sea, antes de la fundación del mundo, antes, cientos, miles, millones tal vez, no sé cuántos, pero en el principio, o sea, antes de la fundación del mundo, era el verbo. Había alguien que se llamaba, ¿cómo? El verbo. Sí. Aunque todos lo dicen, el verbo se refiere a palabra o vocablo, la palabra, la expresión, el verbo. Pero si nosotros lo comparamos con Apocalipsis, en Apocalipsis dice que es el nombre propio de él. Y su nombre es el verbo de Dios. Entonces, había alguien que se llamaba el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, ¿quién? Dice que con Dios. Entonces es una preposición de lugar con. Y el verbo era con Dios. ¿Esto para qué? Para que nosotros veamos que a través de la palabra nosotros podemos ver la diferencia de que sí eran tres. Porque dice que este verbo estaba con Dios. O sea, al lado de o junto a Dios. Y el verbo era con Dios. No sé si ahí queda claro, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Era Dios. ¿Qué quiere decir? No está diciendo que el que llaman el verbo estaba con alguien que se llama Dios, pero que también tenía todas las características de Dios. Él hace parte del que se llama Dios. Por eso es que son tres. Pero ¿quiénes componen a Dios? Entonces, acá para nuestros días hoy, el Padre, pero tengamos siempre presente que antes de Jesús, no era Padre, sino el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esto es bien importante también tenerlo presente, es que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Estos tres son qué? ¿Son qué? Uno. Uno. No dice Uno. el mismo. Y acá es donde, pues, hay ciertas disertaciones con la Iglesia de la Unicidad o los unitarios. Dice que son uno. Sí, yo y mi esposa somos uno, porque nos unimos con un solo propósito de vivir hasta que la muerte nos separe o el Señor nos recoja y tener hijos, darlos, educarlos, trabajar, apoyar el uno al otro. ¿Somos qué? Uno, pero no somos el mismo. Mi esposa es uno y yo soy otro, pero somos uno. ¿Sí? Entonces, dice que estos tres son uno. Jesús lo dijo, yo y el Padre uno somos, pero no dijo somos el mismo. ¿Sí? Amén. Sino que somos uno refiriéndose al propósito del trabajo
el, y lo que querían hacer con la humanidad, el salvar a la humanidad. Somos lo que el Padre me dice, eso yo hago. ¿Quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. Pastor Jesús, una pregunta. Sí, Esto hace referencia también a lo que hay en Deuteronomio 6:4, que que dicen, dice, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. sí, Ahí podemos ver, o sea, la deidad, ¿sí? la deidad es uno solo, manifestado en el Verbo, Dios Creador y el Espíritu Santo. Y en la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la creación. Sí, señor. Entonces, miremos a través de las Escrituras cada uno de ellos. Primero, sabemos que había alguien que se llamaba el Verbo. Génesis 1:1 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios, o sea, que pertenece o hace parte de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros no hemos visto a Dios. Muchos vieron a Jesús, los contemporáneos de Jesús, y a través de Él nos dio a conocer el Padre, y hoy conocemos al Padre por lo que está escrito. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, tengamos en cuenta que nadie había llamado a Dios Padre, ni Dios tenía hijos. Adán era hijo, pero renunció a ese derecho. ¿Sí? Por creación, Dios lo creó. Era hijo, pero Adán renunció. Solo Jesús se refiere a Dios como su Padre y Dios lo reconoce como su Hijo. Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, a partir de ahí es que Dios recibe el título de Padre de toda la humanidad a través de Jesús. La deidad está compuesta por 3 personas. Mateo 16, 3:16 y 16 dice, y Jesús, o sea el hombre, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma. Bien importante esto, el Espíritu Santo no es una paloma. Yo por algún tiempo colocaba una paloma, ¿no? Para hablar del Espíritu Santo, pero una vez me di cuenta que la gente le rinde culto a la paloma. Y le toman una foto y dice, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, sino que fue la forma como lo vieron descender. O sea, un ser con alas, como que volaba, lo más parecido a una paloma. Y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí vemos la manifestación de los 3. Jesús, el Espíritu Santo y la voz que habla del cielo, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este versículo vemos la división de 3 personas. Jesús está en el agua siendo bautizado por Juan Bautista. En ese momento se abre el cielo y él vio, cuando nos dice, él vio, es que él mismo Jesús vio
como otro ser descendía en forma de paloma. Pastor, perdón. ¿Sí? Pero ahí, como tú lo estás mostrando, pareciera que Jesús hiciera parte de esa deidad y Jesús ahí en ese momento era hombre. Entonces no hacía parte de la deidad, aunque fuese el hijo. Bueno, gracias, hermana. Aunque no le entendí muy bien todo lo que dijo, pero le cogí la idea. ¿Sí? Entonces, en este momento, Jesús deja de ser parte de la deidad, esos 33 años, porque dice que renunció, dejó de ser Dios y vino a la tierra, ¿ya? Pero se ve la manifestación de los tres, el Espíritu Santo, el Verbo hecho carne y el Padre que es el que habla, ¿sí? Aunque en ese momento Jesús no pertenecía a la deidad, porque no era Dios, sino que el Padre le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero a lo que quiero hacer referencia es que se ve la manifestación de los tres. Jesús, que era el Verbo, y dejó de ser el Verbo para ser el hombre Jesús, y se estaba siendo bautizado. El Espíritu Santo baja del cielo como una paloma y se posesiona sobre Jesús. Aquí claramente vemos a dos personajes diferentes. No podemos aclarar que sea el mismo o decir que el mismo. En ese mismo instante que el Espíritu Santo se está posesionando sobre Jesús, se escucha una voz del cielo, o sea, una tercera persona que habla desde el cielo. ¿Quién es? El Padre. Habla desde el cielo y revela que tiene un hijo en el cual se complace. ¿Sí? No sé si le quedó claro a la hermana. Sí, señor. Bueno, entonces se ve la manifestación de los tres. Entonces, Mateo, importante, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo de Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Primera de Corintios 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Romanos 1:7. Y todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Entonces, en estos versículos nosotros vemos la manifestación de tres personas que hacen parte de la deidad. Si Jesús era Dios, ¿cómo podía él orar a Dios? ¿A quién le hablaba Jesús? No puede pedirse a sí mismo que él mismo se glorifique. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? O sea, antes cuando era el Verbo, con aquella gloria. ¿Sí? Él no podía decir, mire, yo mismo glorifíqueme a mí mismo. No, le pedía a quién? Al Padre. Entonces, la deidad está compuesta por tres personas, pero en uno de los integrantes de la deidad existió una transformación. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En este versículo encontramos 3 veces la palabra era. Era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando hablamos de era, es un verbo en pasado. Significa ya no es, fue o dejó de ser.
¿Alguna pregunta hasta ahí o estamos ahí bien? Entonces, dice que dejó de ser Dios. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Este pasaje de Isaías, aunque se habla como que Isaías está hablando y está hablando del mismo, pero es una profecía, está hablando de lo que sucedió en el cielo. ¿Quién irá por nosotros? Amén. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. O sea, el verbo. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea que renunció, dejó de estar con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Hablando de quién? De Jesús. Entonces, Dios Padre, 100% Dios, el verbo y el Espíritu Santo. Por 33 años quedó vacío, entonces ya la deidad no eran 3, sino 2. Porque dice que dejó de ser, era 33 años, que la deidad ya no eran 3, sino 2. El Padre y el Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verbo dejó de ser Dios para ser ¿qué? Hombre en la persona de Jesús. Entonces, miremos una línea de tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, antes de la eternidad, hasta el año 1 o -1 antes de Cristo, era el verbo. En el año 1 concebido en la Virgen María. Desde el año -1 antes de Cristo, era el año, en esta era hasta el año 33 era Jesús. Entonces, aquí sí hay algunas controversias, pero eso no tiene nada que ver para nuestra salvación. Porque algunos estudiosos tienen duda si se empieza a contar a partir de que fue engendrado o a partir de la muerte y resurrección. ¿Sí? La era cristiana. Entonces acá el nacimiento de Jesús en el año 0. Pero de aquí hasta acá, ¿qué? 33 años. Muerte de Jesús desde el año 33 y por toda la eternidad es el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios. Entonces, Hebreos 2:6-9 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor. Este hijo del hombre se refiere a Jesús. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hoy vuelve a estar completa la deidad, los tres: Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy sí podemos hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Hijo es Dios, el Señor Jesucristo. Desde el año 33 hasta la eternidad es el Señor Jesucristo, es el hombre hecho Dios. Dice que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Juan 20, 25 y 28 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Dios. Apocalipsis 19: el Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué? El Verbo de Dios. Entonces, aquí muy claramente dice que es el nombre de esta persona, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vemos que Jesucristo es el Verbo de Dios, y también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos llegado al final de la clase. Nos quedan unos minutos. Amén.